Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Paula González de parte de la Universidad del Valle de México. Soy estudiante de Comunicación y Medios Digitales y hoy tenemos una conversación bastante interesante y tenemos como ponente a Diego Mejía, licenciado en Psicología. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es cómo ayudar a tu hijo a tomar decisiones saludables y mantenerse firme. Diego, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria y qué es lo que podemos esperar acerca de este tema tan importante. Hola Ana, ¿qué tal? Mucho gusto para todos, todos los que nos escuchan. Y bueno, te comento un poquito. Yo estudié mi licenciatura, posteriormente hice un posgrado en la misma, en terapias psicosociales. eh, También realicé algunos diplomados en terapia cognitivo-conductual, trastorno del espectro autista y TDA. Y tengo una certificación nacional en tratamiento y prevención de drogas en adolescentes de 12 a 17 años. Eh, ¿Qué tal el tema? ¿Qué tal me parece? Creo que es algo importante para los jóvenes, Claro. para todas estas adolescentes, que hoy en día, bueno, tienen un cambio generacional, pero que sin duda alguna el que ellos tengan información, pero más allá de la información que sea algo verídico, pues creo que va a favorecer para que ellos, con el paso del tiempo, adquieran las herramientas, necesarias para su día a día. Claro, y como tú lo indicas, es algo importante a lo que tenemos que tener información, pero no nada más como jóvenes, sino creo que también es importante que como padres tengamos acceso a concientización acerca de este tema, ¿no? Como tú dices, de las drogas, de las adicciones, cómo tomar decisiones. Y bueno, pues aquí entra mi primera pregunta. No sé, si nos pudieras explicar o contar un poco acerca de cuáles son las señales de alerta, a los cuales los padres o la gente que está alrededor de alguien que está sufriendo adicción, necesita estar alerta. Pues mira, en mi experiencia, los jóvenes siempre dan señales en el tema de las drogas. Lo que sí nos dicen que es importante y que se maneja es la detección, la prevención y la canalización oportuna. Sin embargo, sí hay sintomatología que nos permite a nosotros de repente, poder activar ese protocolo, como el hecho de que los chicos empiecen a tener un poquito más de sueño, que empiecen a carecer de ese gusto por las cosas que comúnmente suelen disfrutar. Por ejemplo, ¿no? Si a alguien le gusta o constantemente hace algún deporte, y de repente, de la nada, empieza a sentirse mal, cabizbajo, dolor de cabeza, tristeza, y la tristeza empieza a persistir, perdón, sí es una sintomatología que nos permite darnos cuenta. Eso desde una parte emocional, a lo mejor una parte física, el hecho de los dedos, las uñas, el comportamiento agresivo, el cambio, tanto físico que pueda llegar a tener como emocional, pues sí son factores que se determinan para, darnos cuenta que posiblemente pueda estar, en alguna droga. Digo, eso, aunado del olor, ¿no? Dependiendo del tipo de droga. Claro, sí, droga, alcohol, todo esto. Y eso que mencionas, para mí se me hace muy importante, que es tanto físico como emocional, que son como estas 2 áreas que abarcan, pues, lo que son las afectaciones, ¿no? Y ahora, algo bastante importante es que, ¿cómo afectan las influencias a los niños, a los jóvenes, a entrar a este mundo, no? De lo que es la droga, la adicción, al alcohol, etcétera. ¿Cuál dirías tú que son los factores importantes a la hora de mezclarse o de juntarse con ciertas personas? Mm, Creo que totalmente el entorno social influye. No lo determina, pero me gustaría poner en contexto el tema familiar, porque sí, el tema familiar es un contexto y el contexto principal donde, pues, si no están los cimientos muy bien elaborados en casa, entonces posiblemente el niño, pues, tienda, ¿no? A no tener esa fuerza que se necesita durante la adolescencia para poder desarrollar sus habilidades. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la adolescencia es una etapa complicada de vulnerabilidad. También es cierto que los papás son los encargados de brindarles las herramientas de cierta manera para que ellos pudieran, llevarse el día a día, ¿no? Pudieran poner límites, el manejo de las emociones, la canalización, pero, a mí siempre que hago referencia de esto, me gusta nombrar un par de autores. Decía, un autor, sociólogo, decía, Emilio Durkheim, que la sociedad hace al individuo, y decía otro que, de nombre Weber, de apellido, Ujú. decía que no, que al final del día el hombre tenía la decisión. Creo que ambos tienen, cierta verdad,
porque si bien es cierto, los factores son muy importantes, va a depender mucho de los recursos personales que tengamos para poder tomar la decisión. Claro, y como tú mencionas, la familia siendo la cuna de lo que es el carácter y de cómo se relaciona uno con la sociedad es bastante importante, ¿no? Y muchas veces se deja de lado, a lo que es mi parecer. Y bueno, ya que entramos en lo que es al consumo, ¿qué impacto tiene el consumo de estas sustancias en la salud mental de los adolescentes? Pues tiene un gran impacto, porque para empezar nos empieza, a afectar nuestro sistema nervioso central. Entonces, si existe una afectación y sabemos que, algún tipo de droga en especial, o el consumo que tenemos, pues, puede tener, distintos efectos. Si bien, digo, si bien es cierto, existen la clasificación de las drogas, ¿no? Depresoras, alucinógenas, a veces nos dicen: "Es que este tipo de droga que es alucinógena te va a generar este problema, te va a generar este efecto". Sin embargo, en mi experiencia me doy cuenta que sí, pero no el 100% de los adolescentes, sino en el 100% de los casos. De repente no tienen las alucinaciones. Sabemos que el cigarro es una droga depresora, pero me causa de repente intriga que en algún velorio, en alguna situación de estrés, la gente dice: "Ah, me voy a echar un cigarrito porque, pues, para calmarme". Y no es la función, pero sí tienen el efecto. Entonces, a veces resulta contraproducente dar un diagnóstico en ese aspecto y decir: "Es que esto te va a hacer esto". No funciona así, pero sí definitivamente daña la salud emocional, porque nosotros empezamos a irnos del lado de las drogas, y es un tema donde podemos tocar el uso, el abuso y la adicción. No es lo mismo porque el uso, como bien nos lo mencionan, el uso es algo cotidiano. eh, Te pondré un ejemplo. Vamos a una fiesta, unos 15 años, me tomo una copita, brindo con la quinceañera y todo padrísimo hasta ahí, ¿no? El abuso es cuando dejamos nosotros de lado nuestras necesidades principales, como el ingerir alimentos, el dormir, por estar en el consumo de drogas. Y la adicción, pues, ya es cuando realmente necesitamos la droga para poder estar al 100%. Entonces, el efecto que tiene en la salud emocional y mental es duro, es muy alto y nos empieza a generar problemas neuronales también. Sí, ya como dependencia, ¿no? Y esto que mencionas de que no a todos les afecta igual, pues habla acerca de que cada cuerpo es diferente y recibe pues la droga, el alcohol de forma variada, pero al fin y al cabo siempre hay una afectación, como tú dices, ¿no? A nivel neuronal. Y eso se me hace bastante importante. Y ahora, a la hora de nosotros querer acercarnos para abrir un canal de comunicación con la persona que está cayendo en ese consumo ya de dependencia, ¿cuál dirías tú que sería una forma adecuada de acercarnos, no? Para que a lo mejor la persona no se sienta atacada, no se sienta cerrada, sino que sí se quiera abrir. Yo creo, y creo que algo muy importante y a veces minimizamos es el diálogo. Para aceptar que para resolver un problema tenemos que aceptar que hay un problema. Y en la mayoría de la gente que es adicta a alguna sustancia, el aceptar es el paso más fuerte. Porque si yo me acerco y le pregunto a alguien: "Oye, te veo mal, veo que consumes", lo que voy a recibir por principio de cuentas a veces es una negativa y: "A ti no te interesa esto, déjame, es mi vida". Entonces, lidiar con esa parte es complicada. Entonces, a veces es desde la parte sistémica de cuál es el entorno de la persona, cómo puedo apoyar, incluso a veces el apoyo solamente es estar a su lado, sabiendo cuál es su Okey. tipo de necesidad y en ese momento, acercarnos. Dialogar siempre es importante, ponerle en perspectiva incluso de el daño que te estás haciendo, pero el daño que generamos en la sociedad. Algo que sí me gusta muchísimo, tocar en ese tema de prevención, es cuando incluso los mismos adictos nos dicen: "Es que a mí sí me importa mi familia, a mí no me importa lo que me pase, pero me importa mi familia". Y es ahí donde volvemos y podemos recapitular y decir: "Okey, bueno, tal vez tú sientas que ya no eres importante para ti". Ese es un trabajo externo que se hace posteriormente. Pero entonces, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a mejorar, a crear hábitos o a cambiar las necesidades por el bienestar de nuestra familia? Okey, Pero sí, ya no, no verlo desde la perspectiva de ya no me importa, sino cómo le afecta a tu familia que tú ya no estés bien. y que en todos los casos es diferente. O sea, esto que te comento es a lo mejor uno entre 100, ¿no? No lo sé.
pero repito, ¿no? Para resolver un problema, pues hay que aceptar que hay un problema y en el tema con los adictos es muy complicado que puedan aceptar cuando ya están en la etapa de la adicción. Okey, y bueno, ¿qué pueden hacer en este caso los padres para fortalecer ese sistema de decisiones, no? Previo a lo mejor a que ya estén dentro del mundo del alcohol, de las drogas, ¿cómo resistirse? ¿Cómo tener como esa fortaleza y resistirse a las malas influencias? De los papás hacia con los chicos, yo creo que los papás, repito, es importante el cimiento que tengan en casa. Hoy en día nos encontramos con situaciones de que papá y mamá no están juntos, están separados, viven con los abuelos. Entonces, de inicio tenemos una barrera, ¿no? ¿Cómo podemos reforzar a lo mejor esa parte para que los papás, la educación, el estudio, la buena información, el poner límites, el crear factores de protección? Porque los factores de protección los podemos encontrar de forma individual, social y familiar, así como los factores de riesgo. Entonces, algo bien importante es realizar actividades lúdicas, recreativas, o sea, a lo mejor en el contexto escolar, pero también en casa sí darles, el apoyo emocional, ¿no? Sí tener la escucha activa, que es una de las habilidades más importantes que debemos de trabajar, ser pacientes, darnos cuenta que independientemente del contexto donde nosotros estemos como padres, pues el mundo donde se encuentra nuestro hijo, nuestro adolescente, es diferente, y Ujú. que tal vez las mismas herramientas que en su momento nos ayudaron, seguramente no le van a servir. Entonces, sí crear un ambiente sano, sí tener actividades, si es posible sacarlo del contexto, es muy recomendable. Claro, porque a lo mejor lo que un padre llegó a vivir en su momento ya no es lo mismo que el hijo está viviendo, ¿no? Y se ve este cambio generacional, ¿no? Tal vez. Y bueno, ya que hablamos acerca de la familia una vez más y de la casa, en cuanto a la salud mental, ¿cómo un padre puede detectar si el consumo de alcohol o drogas está relacionado ya a problemas emocionales directamente con el joven, con el adolescente? Empezamos con las Yo creo que algo muy, muy importante es el cambio de conducta, porque cuando está el consumo de drogas, el cambio sí es muy repentino. Esas conductas antisociales que empezamos a tener, somos confrontativos, empezamos a decir palabras muy altisonantes, de repente hay contacto físico, hay un cambio de humor exagerado, em, suelo encerrarme mucho tiempo en el cuarto, suelo pasar tiempo solo, no tengo ganas de tener, actividades extracurriculares, no tengo ese deseo ni siquiera de socializar con los demás. Empiezo, pues, con los aspectos principales, físicos, pero los emocionales son los que más me dan cavidad para darme cuenta que Mm, que mi hijo está, cayendo, pero la sintomatología es esa, ¿no? Por principio de cuentas, aislarnos. okey. Otro, perder el interés por las cosas. eh, ya no tener una actitud positiva ante las situaciones, ¿no? Ujú, Ser muy confrontativos, groseros, peleoneros, pero repito, están, si hablamos de esta parte de los adolescentes, hay conductas que de repente decimos, pues es que ujú. es normal, ¿no? Y me pasa en la escuela que me dicen, profe, pero es normal que mi hijo se comporte así. Por supuesto, es normal. ¿En qué momento deja de ser normal? Cuando ya el niño empieza a ser un poquito más agresivo o ciertas conductas que ya están marcadas. Sí, o más a la defensiva, ¿no? Sí. Y bueno, muchas veces tenemos este concepto mal arraigado de que las drogas nos van a hacer, ay, más abiertos, que a lo mejor vamos a ser más extrovertidos, pero creo que justo son mitos que se tienen que derribar, ¿no? Como dices tú, alguien ya dependiente de las drogas ya se vuelve agresivo, se vuelve antisocial y justo creo que son cosas o información que la gente debe de saber, que no todo es rosa y wow, como nos lo pintan, ¿no? Que justo pues son mitos que se tienen que derribar. Y eso me parece muy importante. Y ahora, ¿qué estrategias podrían ayudar a los jóvenes a gestionar estas emociones? A la hora de nosotros acercarnos a ellos, ¿cómo les podrías tú decir, gestiona tu emoción, haz esto, ¿no? Creo que, por principio de cuentas, y bien importante, es si no me conozco yo como persona, si no tengo ese autoconocimiento, ese reconocimiento de mis capacidades, pues difícilmente voy a poder canalizar de forma correcta una emoción. Creo que lo principal es empezar a conocernos, y digo, conocernos también implica desde lo más básico que es
me gusta la pizza o me gustan los tacos. Es un ejemplo nada más, ¿no? Pero a partir de ese trabajo que yo hago en mi persona, empiezo a tener un poco más de decisión, más de seguridad, a retroalimentarme, y eso me permite sacar a flote el tema de cualquier situación. Entonces, creo que el conocernos nos va a permitir a nosotros, eh, tener las herramientas y las diferentes salidas para poder gestionar correctamente cualquier emoción. Ahora, la emoción también creo que es importante saber cuál es la función de cada una de ellas para que podamos identificar, hacerlo consciente y entonces decir, ok, sí, sí me estoy enojando, sí no es correcto, tengo que canalizarlo de esta manera. ¿Cuál es la mejor forma de canalizar el enojo? Haciendo esto, esto y esto. Los deportes y la terapia ocupacional, sin duda alguna, es un buen elemento para salir adelante. No, sí, eso de conocerse creo que es bastante importante, porque como tú ponías el ejemplo, ¿no? De tacos o pizza, algo bastante sencillo. Es como de, bueno, si no me gusta la pizza, ¿por qué voy a comer pizza? ¿No? O sea, es algo muy simple, pero la verdad es que desde mi perspectiva, creo que sí ayuda y es bastante interesante escucharlo, ¿no? Ya desde el aspecto de la psicología, que te lo está diciendo, conócete y vas a tomar tus decisiones en base a que ya te conoces, Sí. ¿no? Y ahora, ya que los padres han identificado un problema serio, ¿cuál sería la mejor forma de intervenir? Ya para terminar Yo nuestra creo que, perdón, creo que ayuda psicológica. A veces, minimizamos y decimos: "Ay, es que van con un psicólogo y porque, pues, están locos". No precisamente porque estén locos, ¿no? Sin embargo, es una herramienta que hoy en día tenemos, que podemos adquirir con algún terapeuta, alguien especializado, em, para poder salir de esta situación. Lo más recomendable, y en mi opinión y en mi experiencia, acudir a terapia. Eso nos ayuda, nos facilita para poder mejorar, salir adelante, pero siempre de la mano con el apoyo de la familia. okey. Pues muchísimas gracias, Diego. Fue un honor tenerte aquí hablando de este tema tan importante, malas influencias, cómo ayudar a tu hijo a tomar decisiones saludables y mantenerse firme. La verdad es que fue bastante educativo, hasta yo aprendí, la verdad, así que Gracias, gracias. muchas gracias por esta plática y saludos a todos los que nos escucharon y muchas gracias.